por supuesto, la información sigue concentrándose en lo que está sucediendo en Venezuela por estas horas con la despedida del líder bolivariano Hugo Chávez Frías. Estamos en vivo en el lugar, está nuestro compañero Pedro Brigger. Cientos de miles de personas siguen desfilando por la Capilla Ardiente para dar el último adiós a quien fue su líder Hugo Chávez. Pedro Brigger, en vivo desde Caracas, ¿cómo te va? Bueno, tenemos algún problemita de audio, enseguida lo vamos a solucionar. Ustedes saben, están allí también en Caracas montones de presidentes, sobre todo los latinoamericanos. A ver si Pedro nos escucha en este momento. Pedro, ¿cómo estás? Yo no los estoy escuchando bien, me imagino que me estarán preguntando cómo está la situación aquí. Al fin y al cabo, cuando uno está en medio de la gente puede percibir un poco más de lo que se percibe desde lejos, a pesar que me imagino que todos los que están viendo las imágenes que transmite la televisión venezolana, las diferentes cadenas internacionales, puede imaginarse un poco lo que se está viviendo aquí, porque lo que se ve son millones de personas, y no exagero, millones de personas que han salido a las calles en estas últimas 24, casi 48 horas. Lo que pasa es que a veces las tomas que hacen las cadenas de televisión o los fotógrafos no alcanzan a reflejar lo que se vive efectivamente en las calles, porque ustedes saben, las tomas por lo general se hacen desde abajo, o a lo sumo alguien trata de subirse a un edificio como para poder ver algo y poder transmitir lo que se está viendo. Por solo una toma aérea, efectivamente de muy alto, puede reflejar cabalmente las miles y miles de personas que están caminando por las calles, que se acercan a la Academia Militar para despedir a Hugo Chávez. Lo mismo que en octubre nosotros tratábamos de reflejar acá también cuando hacemos la cobertura de las elecciones, y que decíamos que solamente las tomas aéreas podían reflejar las millones de personas que estaban en las calles. Pedro, sabemos que tenemos un poquito de delay en la comunicación, pero queremos preguntarte por lo que has vivido en las últimas horas respecto de lo que justamente estás diciendo y el calor popular, lo que has podido conversar con aquellas personas que te cruzaste respecto de la despedida del pueblo venezolano a Hugo Chávez. Yo creo que hay dos niveles que nosotros tenemos que pensar todo el tiempo. Un nivel es el del dolor, el calor popular, la despedida, el yo soy Chávez, que está en la gente que se acerca a Chávez, este reflejo de que Chávez es el pueblo y el pueblo es Chávez. Todo lo que tiene que ver con llegar desde muy lejos para despedir a Hugo Chávez, con hacer colas de más de 6, 7, 8 horas para poder acercarse a Hugo Chávez, la gente que está al costado de la cola, que sabe que va a tener que esperar durante largas horas y que prefiere quedarse incluso al margen esperando, sabiendo que va a tener que esperar mucho más, con mucha paciencia, porque en algún momento seguramente se incorporará a la cola. Nosotros hemos estado en la Academia Militar con los diferentes equipos de Visión 7 en distintos momentos, justamente para reflejar esto, y la cobertura que estábamos haciendo en la madrugada de hoy, lo que se veía era también a miles de personas sabiendo que se iban a quedar toda la noche ahí esperando poder ver y despedirse de Hugo Chávez. Hay un clima de dolor, no hay clima de llanto, por lo menos no en la Academia Militar. Sí hubo muchas imágenes de llanto en el cortejo que acompañó a Hugo Chávez desde el hospital hacia la Academia Militar, en ese recorrido que se lo veía a Nicolás Maduro y se lo veía también a Evo Morales. El segundo plano, Agustina, muy importante para tomar en cuenta, por supuesto, es el plano político, porque Nicolás Maduro ya firmó un decreto como presidente encargado. Esto está siendo criticado por la oposición, que trata de resaltar todo el tiempo la disputa que existe o existiría entre Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, y el vicepresidente Nicolás Maduro, que ahora ya está firmando como presidente encargado. ¿Hay un debate político? Sí hay un debate político. ¿Hay un debate constitucional? También. Por supuesto que estamos frente a una emergencia, ante una nueva situación y donde los gobernantes tratan de ver cómo pueden resolver esta situación en el mejor de los climas, tomando en cuenta que el presidente Hugo Chávez, antes de despedirse de su pueblo, en uno de sus más importantes y últimos discursos, cuando se iba a La Habana, dijo: acá mi sucesor es Nicolás Maduro, y la gente lo refleja claramente. La gente con la que pudimos
conversar todo el tiempo, te dice, ahora vamos con Maduro. Bien, Pedro, vamos a ahondar en este tema, por supuesto, también acerca de los detalles de lo que será mañana, el acto póstumo oficial. Pero si te parece, compartimos con vos y con toda nuestra audiencia lo que ha sido la palabra de la Presidenta de la Nación, que ha dialogado con la prensa justamente allí en Venezuela. El comandante Chávez, el presidente Chávez, el compañero, el amigo, ha entrado decididamente en la historia. Está en paz en la historia definitivamente, y creo que hombres como Chávez no mueren, se siembran, porque creo que, como decían hoy miles y miles de venezolanos y venezolanas, cada uno decía yo soy Chávez, y creo que esto es lo más importante. Me impactó lo que dije, uno mirando la televisión, cuando entrevistaban a los ciudadanos de a pie, a los militantes, a dirigentes de organizaciones sociales. Un hombre dijo que él era un liberador de mentes, que Bolívar había sido un liberador de pueblos y que él era un liberador de mentes. Y realmente creo que uno de los grandes méritos de Hugo fue eso, romper una estructura cultural y mental de muchísimos compatriotas que creían que no era posible otra Venezuela. Creo que para esos millones que fueron alfabetizados, millones que tuvieron por primera vez salud, educación, vivienda, porvenir, bueno, creo que la existencia de esos venezolanos es lo que justifica la vida y la militancia de Chávez. Chávez, además de comandante, ha sido por sobre todas las cosas un gran militante político. La reflexión que uno puede dar para todos los ciudadanos de Venezuela, cualquiera sea su origen, su militancia, su ubicación, es que la unidad nacional es lo más importante. Mira, la historia nos demuestra no solamente a Venezuela, sino a todos los pueblos de la región, a todos los pueblos de la América del Sur, de la UNASUR, de la CELAC, que cuando los pueblos están desunidos, siempre terminan triunfando las minorías, y cuando triunfan las minorías, sufren las grandes mayorías. Los momentos de gran retraso histórico, no de las últimas décadas, sino de los 200 años de historia, han sido las grandes divisiones de nuestros pueblos. Cuando nuestros pueblos estuvieron unidos, consiguieron liberarse del yugo colonial, y cuando nuestros pueblos estuvieron unidos, lograron liberarse de las cadenas del neoliberalismo que habían impuesto en la década de los 90 políticas de hambres y de exclusión social. Creo que el gran legado de Chávez es la inclusión social de millones de venezolanos que no eran visibilizados, que no tenían protagonismo y que hoy son protagonistas. Por eso hoy Chávez es todos y cada uno de los venezolanos que ha logrado subir un peldaño, un solo peldaño. Fue un hombre que ayudó a la Argentina cuando Argentina había sido soltada de la mano de todo el mundo, y fue el único que nos ayudó. Como decía Pepe Mujica, no recuerda haber conocido un gobernante más generoso. Ayudó a todos los pueblos latinoamericanos, luchó por la integración latinoamericana, y realmente está en la historia, está definitivamente en la historia, y ya nadie va a poder tocarlo. Pedro, lo recalcabas vos hace un ratito nada más acerca de las millones de personas que se encuentran rindiéndole tributo en las calles de Venezuela, queriendo despedir, acercarse justamente a la Capilla Ardiente para darle el último adiós. ¿Esto es imaginar, es descabellado pensar una extensión del velatorio? Es una de las cosas que se está hablando. Lo que pasa que, reitero, estamos frente a un hecho novedoso. Esto, si bien uno lo podía imaginar, se sabía que Hugo Chávez estaba realmente muy mal de salud, frente al hecho consumado, se va improvisando, porque hay muchas decisiones para tomar, y en este caso la improvisación no implica necesariamente un juicio de valor negativo. Hay que tomar decisiones importantes. Una de las decisiones, por ejemplo, implica permitir que más gente se pueda acercar al velatorio, a la Capilla Ardiente, como lo llaman acá en Venezuela, en la Academia Militar. Y como las colas son tan largas y tanta gente quiere venir, muchos están diciendo que efectivamente quieren prolongar la Capilla Ardiente. Lo que pasa que hay otro debate también respecto del lugar donde será sepultado Hugo Chávez, porque
se está planteando la posibilidad de sepultarlo en el Panteón Nacional, en el Panteón de los Héroes, donde está también Simón Bolívar, pero ahí también hay un debate constitucional. Todos nos estamos haciendo expertos en la medida de lo que podemos de la Constitución venezolana, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea en el artículo 187, inciso quinto, que tienen que pasar 25 años después de la muerte de alguien, antes de poder ser trasladado al Panteón Nacional. Entonces la oposición está diciendo no se lo puede llevar al Panteón Nacional porque no pasaron 25 años. Lo que pasa es que esto podría ser modificado por el presidente encargado, por un consejo, tengo entendido, de profesores universitarios, de rectores, o por la Asamblea Nacional. Todo esto hay que determinarlo, son decisiones que hay que tomar. Hay que pensar que si alguien es enterrado efectivamente en el Panteón Nacional, en principio lo hace pensando que va a quedar ahí para siempre. Pedro, ya que mencionaste la oposición, te pregunto por ellos, por la actitud que han tenido, esta tan acérrima oposición que tenía Hugo Chávez, las próximas elecciones y la posibilidad de que el próximo presidente sea Nicolás Maduro. ¿Qué actitud tomó la oposición? Mira, la oposición es bastante coherente en lo que dice, tratando de dividir a las filas del chavismo y tratar de buscar una ruptura, un quiebre entre dos personalidades muy fuertes que aparecen al lado de Hugo Chávez hace mucho tiempo. El vicepresidente y presidente encargado Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dos personas que han acompañado a Hugo Chávez desde hace muchos años. ¿Cuáles son exactamente las internas? Y uno, hablando con diferentes personas, encuentra motivos diferentes, interpretaciones diferentes. Pero sí está claro que la oposición y los medios de comunicación opositores buscan ahondar estas diferencias. Les doy un ejemplo. Uno de los diarios opositores, El Nuevo País, titulaba ¿Quién manda? Hoy, frente a la mayoría de los diarios que mostraban imágenes impresionantes de las multitudes en las calles, refiriéndose a esa marea humana, titulan ¿Quién manda? Y abajo se ve una foto del ataúd rodeado de algo de gente titulando Adiós. Por lo tanto, la pregunta ¿quién manda? Es muy importante, porque lo que tratan de decir es que hay una situación de ingobernabilidad en Venezuela, y las páginas interiores del diario lo reflejan. Un debate sobre la Constitución, sobre el artículo 233, que dice que ante la falta absoluta debería asumir el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Las internas que hay en el gobierno insisten muchísimo en que hay internas, que las posturas son irreconciliables, y además buscando ver quién apareció en qué foto, que Diosdado Cabello no estuvo junto a Nicolás Maduro en los 8 kilómetros, que después apareció a la noche en la Academia Militar, y esto me hace recordar, para los que tienen algo de memoria o han estudiado la historia de la Revolución Rusa, cuando falleció Vladimir Lenin, también hubo todo un debate respecto de las exequias y el entierro de Lenin, porque se decía que Stalin evitó que Trotsky participara del entierro. De hecho, Trotsky no está en el entierro, no llega al momento del entierro. Obviamente las comunicaciones eran diferentes al momento que se vive hoy. Y tomo a colación la historia porque el propio Nicolás Maduro, hace 2 meses aproximadamente, dijo justamente, saliendo al cruce de la historia, acá están tratando de inventar que hay un Stalin, que hay un Trotsky. Esto no tiene nada que ver, estamos todos juntos con la revolución y con el legado de Hugo Chávez. Hugo Chávez fue muy claro: mi sucesor tiene que ser Nicolás Maduro. Esto lo refleja también la gente. La oposición se toma y se aferra de la Constitución para marcar las diferencias. ¿Hasta qué punto estas diferencias son importantes o irreconciliables? Es difícil decirlo ahora, pero creo que todos están unidos, conocen la historia y saben que muchas revoluciones se han devorado a sus hijos. Por eso me parece que fue también muy importante lo que planteó Hugo Chávez cuando fue a La Habana, para evitar esta interna que podía explotar. Dijo claramente: mi sucesor es Nicolás Maduro. Esto no implica que esto sea definitivo, pero es parte de lo que justamente la oposición está tratando de remarcar. Ellos tienen su propia interna, no queda claro si el candidato a presidente va a ser Enrique Capriles, que es gobernador de Miranda, que ya perdió frente a Hugo Chávez y perdió bastante mal, con 11 puntos de diferencia en octubre del año pasado, o el alcalde de
Caracas, Antonio Ledesma. Todo esto es muy reciente, como les decía, se improvisa y mucho sin utilizar peyorativamente la palabra se improvisa. Tampoco la oposición sabe muy bien qué hacer porque saben que se encaminan hacia una derrota certera. Pedro, mientras dialogamos con vos, tenemos una imagen permanente de la Capilla Ardiente. La Presidenta de la Nación en minutos más va a estar nuevamente allí en la Academia Militar despidiendo a Hugo Chávez. Junto a la Presidenta, por supuesto, hay una delegación de funcionarios argentinos. Está el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que ha tenido a lo largo de todos estos años un muy fuerte vínculo con Venezuela, justamente por la cooperación y la integración entre ambos países. Compartimos su palabra desde Caracas. La obra de Chávez va a permanecer, yo diría, va a ser un inmortal, como fue Eva Perón, como está siendo también Néstor en Argentina. Como tantos otros grandes líderes que dejan una huella indeleble en sus países y en el continente, sobre todo cuando levantaron, como nunca antes, 3 valores fundamentales: la inclusión de la gente. Acá había gente, usted ve todos estos cerros que están alrededor de Caracas. Cuando yo vine acá en el 2003, recién empezaba el proceso de inclusión. Esa gente no tenía ni servicio de agua, ni de cloaca, ni energía, ni gas, ni ningún servicio, y mucho menos salud y educación. El comandante Chávez les devolvió la dignidad, les dio la condición de ciudadano nuevamente, porque una cosa es tener el título de ciudadano, mucha gente inclusive de esa estaba indocumentada. No sabían quién ni quién eran, no podían votar porque no tenían documento. Entonces, y por supuesto el otro gran valor que es la soberanía nacional. Yo escuchaba ayer al doctor Wiener en Argentina hablar de las relaciones internacionales de Venezuela, como él si fuera un experto en relaciones internacionales, con una clara intromisión en los artículos, en los asuntos de Venezuela, sin tener la menor idea de lo que es esto. Y por supuesto creo que manifestó que lo hubiera votado a Capriles, y está muy bien que hubiera votado a Capriles porque en la Argentina representa lo mismo. Y también recordaba situaciones que bueno sería que hicieran una buena reflexión sobre la situación del secretario de Seguridad de Santa Fe, Cajadillo, y también del jefe de policía, Toñoli, antes de hablar de algunas otras cosas y no hablar de lo que realmente hay que hablar. Bueno, allí estaba el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y para resaltar también la ayuda que Chávez le brindó a la Argentina. Pedro, vamos a tener una transmisión especial más tarde, a partir de las 4 de la tarde, así que por ahora te saludamos y retomamos el contacto entonces. Claro que sí, porque hay mucho para seguir contando acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, en este momento, el momento de la despedida, donde millones de personas siguen dándole el último adiós al presidente Chávez. Pedro Brigger, desde Caracas, hasta luego. Por supuesto, hasta luego. Estamos en vivo con varios equipos de la televisión pública en este acontecimiento que sin lugar a dudas es histórico. Muy bien. ¿Vamos a una pausa? Ya venimos, quédense con nosotros, hay más noticias.